Hola, reciban un caluroso saludo, sean bienvenidos a su discipulado y hoy continuamos esta serie muy linda acerca del tabernáculo. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior medita en el canto para preparar el corazón para la palabra. Padre, gracias te doy porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Háblanos, te lo pido. Atiéndenos, te lo ruego. Y aquel que está atravesando alguna situación de adversidad, Padre mío, dale el resultado, dale la fuerza, dale la solución, te lo ruego. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Adoremos juntos. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale.
No hay como tener motivos para adorar al Rey. Sabes que cuando el Señor estableció esos puntos de encuentro, dígase un tabernáculo, era para que el pueblo lograra comprender su majestad, su soberanía, y de esta manera poder adorarlo. Y una forma de adorarlo era presentarse al tabernáculo con júbilo, con canto. Habían cantos continuamente y presentaban ofrendas de adoración. La verdad que el gesto que él hizo fue muy lindo porque nos dejó un modelo, inclusive a la actualidad, donde reconocemos que si algo le agrada a nuestro Dios Todopoderoso es habitar entre nosotros. Si algo le agrada a Dios es que nosotros comprendamos que su presencia debe estar en nosotros. Nosotros fuimos diseñados para ser portadores de la presencia del Padre. Y la forma de dejar este gesto de, llamémosle, de adoración fue por medio de modelos gráficos. Y encontramos que Él les dijo, bueno, yo me presentaré ante ustedes. Y empezamos la semana pasada viendo que Él desarrolló el término tabernáculo, que esto es como una tienda o campamento donde Él iba a estar y su presencia iba a permanecer. Y de alguna manera, pues, Él les dice, si ustedes hacen este tabernáculo, yo estaré en medio de ustedes. Y esto fue la instrucción que Él le dio a Moisés. Dice en Éxodo capítulo 25, verso 8 y 9 de esta manera, que Él hizo su lugar de habitación diciendo, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Y comprendimos desde la semana pasada que Moisés, él de alguna manera cuando subió al monte Sinaí, cuando recibió las tablas de la ley, bueno, también recibió el modelo del tabernáculo. Y ese modelo, pues prácticamente tenía el detalle. Si algo le agrada al Señor es trazar, hacer diseños de las cosas como Él le agrada, con sumo detalle. Ahí está el arca de Noé, está el templo de David y los templos posteriores, la conquista de la tierra y nada menos que el establecimiento del pacto de gracia, cuando Él dijo, ahora mejor voy a mandar a mi hijo para que él se convierta en el tabernáculo. Y de esto pues lo vemos en Juan capítulo 1 y 14, donde Él dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó, en otras versiones dice, y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces aquí utiliza el mismo término. Él no utilizó la palabra griega y habitó o hizo una iglesia o su cuerpo. No, eso lo utilizó siempre posteriormente. Pero aquí utilizó la palabra tabernaculizar, como quien dice que lo mismo que el modelo que han visto desde los antiguos, ahora va a ser en mi presencia. Y cuando Él nos dijo, y ahora sabrán que yo estaré en ustedes, de tal manera que Él se volvió la cabeza y la iglesia el cuerpo. Entonces nosotros somos parte de ese tabernáculo, somos ese templo de Él, ¿verdad? Y dice de esta manera,
en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estudiar esto del tabernáculo? ¿Por qué estudiar esto de un templo? Porque el Señor nos dejó detalles de cómo es que su presencia puede estar en nosotros, pero dejar que su presencia se agrade de estar en nosotros. Dice Jeremías que el Señor se vuelve forastero, o sea que en algunas personas o en algunos lugares Él no le agrada habitar. ¿Por qué será? Porque obviamente no es un lugar que donde Él se sienta bien recibido, ¿verdad? Y Él dijo pues que les voy a enseñar modelos para que puedan entender cómo puedo yo habitar. Y obviamente Él nos dejó muchos modelos de cómo poder provocar esa habitación o poder disfrutar su presencia con personajes en la escritura como Obed-Edom. Él aprendió a vivir con la presencia del Señor. Esta enseñanza muy linda que dimos hace varios meses. Entonces dice 1 Corintios 10, capítulo 11, de esta manera: estas cosas, o sea, todo lo que le ha pasado a los antiguos, pero aquí en el capítulo 10 de 1 Corintios habla específicamente de la travesía de el pueblo de Israel o de los hebreos por el desierto, previo a llegar a la tierra prometida. Y todo lo que ellos experimentaron, dice, sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces es curioso porque Pablo, que escribió esto hace 2000 años, él está diciendo que desde ahí ya comienza el fin de los siglos. Entonces nosotros estamos viviendo la recta final del fin de los siglos, previo a el arrebatamiento, bueno, o del día glorioso, cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, yo provoco que tú puedas desear, anhelar la presencia de Él. Y por eso es que el tabernáculo es un modelo muy lindo, porque en él encontramos diferentes etapas. Vimos la semana pasada las características del tabernáculo, porque era necesario el diseño tal como Él lo dejó y cómo eran aquellos que iban a servir en él, que eran sacerdotes, levitas de la tribu de Leví. Cómo es que estos tenían que hacer la obra de servicio. Y la obra del servicio se trataba más que todo de recibir ofrendas continuas de ellos. Y hablamos de diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas por expiación del pecado, ofrendas de agradecimiento, ofrendas de paz como olor grato para Él. Y así mencionamos algunas ofrendas como la del holocausto continuo. Y hoy vamos a ver tres etapas muy importantes: las del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cada una de estas áreas tienen un significado. Entonces, hoy pues vamos a estar viendo nada menos que el atrio. Entonces, acompáñeme porque es muy importante entender. El atrio pues era la parte externa realmente el tabernáculo de reunión. Realmente uno diría, ¿no es el tabernáculo todo el recinto? Bueno, todo el recinto podríamos decirle que era el tabernáculo general, pero realmente en la escritura cuando se habla del tabernáculo de reunión es el área techada que usted mira ahí en su pantalla. Y el área que está sin techo pues es el atrio. Y este estaba pues cubierto, o sea, alrededor de él habían 60 columnas. 20 de un extremo en el lado norte, 20 en el lado sur, en el lado occidental, ¿verdad? En la parte de atrás habían 10 columnas y enfrente en la entrada habían
otras 10 columnas, 20, 20, 40 más 10 y 10, 60. En la entrada de estas 10 columnas, pues habían 4 de las 10, 4 eran, por así decirlo, donde estaban un cortinaje diferente a las cortinas de todos lados, de colores. Toda la cortina que usted mira alrededor era color blanca porque era hecha de lino fino. Y hoy vamos a ver qué significa esto. La parte techada, pues, era el lugar santo y el lugar santísimo, que eso lo vamos a ver en los otros discipulados. Hoy nos vamos a dedicar al atrio para describir la importancia de la entrada, la puerta, el altar de sacrificio y la fuente de bronce. ¿Cuál es la importancia y por qué esto es tan importante para que nosotros lo entendamos como creyentes? Bueno, vimos la semana pasada que realmente el Señor siempre gira muchas de la formación del creyente en etapas de maduración. Él anhela que todos lleguemos a tener la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pero eso es un proceso que lo debe de anhelar, desear el creyente. Si usted se da cuenta en la figura, tal como usted lo mira aquí, el atrio es la parte más amplia, más extendida, porque así es como empieza la iglesia. La mayoría de iglesias, cuando comienzan los primeros pasos, muchos se quedan en el atrio y no quieren avanzar, no quieren desarrollarse. Es como una etapa de niños. Uno entra al lugar santo y ya se extiende como esa etapa de jóvenes. Y cuando uno pasa al lugar santísimo es cuando hay una estatura como de padres. Entonces, nosotros debemos de desear ir creciendo en este hermoso proceso de formación hasta poder llegar a su presencia plena. Bueno, entonces miremos hoy y comenzamos con la entrada del atrio. Entonces, como mencionamos hace un rato, todo esto es una figura de Jesucristo. Entonces, sabemos que Jesucristo es la puerta. Y así lo dice Juan 10, 1 y verso 9 al 10. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube. Mire cómo dice, sino que sube. Por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene si para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el tabernáculo es como el proceso de formación del creyente. Todo creyente comienza su proceso entrando por una puerta. ¿Y cuál es el ingreso? Pues cuando Jesucristo se vuelve vida en él. Y cuando él comienza y participa de un redil. Redil es como ser parte de un rebaño. Y aquel que dice, bueno, yo ya no soy, yo ahora le pertenezco a mi Señor Jesucristo, es aquel que dice, yo ahora soy parte ya no soy parte de este mundo, sino de un reino, ¿verdad? Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere llegar al Padre, bueno, es a través mío. O sea, como por la puerta. Y de esta manera vamos que Jesucristo se convierte como la entrada. Él mismo dice que vimos la semana pasada que la ofrenda de la expiación por el pecado, ellos agarraban el cordero, derramaban su sangre, la ponían destilaban la sangre en el altar del sacrificio para que se consumiera, pero el cuerpo,
todos los y partes internas, los órganos internos, eran quemados fuera de la puerta. Bueno, previo a este animal, llegaban los sacerdotes, ponían sus manos en él y decían: Señor, perdona los pecados de este pueblo. Sacaban el animal, pues, fallecido, al entrar a la puerta, y ahí consumían esto por fuego, que es exactamente lo que hizo Jesucristo. Él, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre, se presentó en la cruz, y él dice que cuando falleció, él descendió a los infiernos, y obviamente el fuego tuvo que participar de un fuego, pues yo me imagino que es una figura, pero él dice que sórbida es la muerte en victoria porque él resucitó, él venció a la muerte. Y en esa resurrección prácticamente le dio apertura a que todo aquel que quiere entrar al reino de Dios entra por la puerta. Entonces, la entrada, tal como la puede ver en su pantalla, obviamente era a través de pues un cortinaje. Eran 3 cortinas de colores, dice la escritura. Es interesante recordar que la cortina blanca habla de las acciones justas de los santos. Por eso era de la misma vestimenta que los mismos sacerdotes se vestían de lino fino. Igual eran las cortinas, diciendo que el cuerpo de Cristo está diseñado para que la gente fuera justificado, o sea, es la justicia de Dios. La altura de las cortinas eran de 5 codos, cada codo es de 45 centímetros, o sea que la altura era de 2,23 metros. Y también hay que entender algo, que entre estas 60 columnas que estaban alrededor del atrio, en la parte superior, o sea, en la parte de encima de la columna, habían unos capiteles. ¿Qué eran capiteles? Pues eran unas molduras como de plata que envolvían el columnaje. Pues era una columna de madera de acacia o de sitín, y tenía esa moldura en la parte superior que era de plata. Y entre capitel y capitel, o sea, entre columna y columna, estaban unidas por medio de una barra de plata. ¿Por qué plata? Porque pues vamos a estar viendo que la plata habla de redención, ¿verdad? Entonces, bueno, que aquí hay algo muy importante. La entrada tenía pues 4 columnas donde estaban 3 cortinas de colores. Puede ver ahí donde se mira, eran de colores, porque eran cortinas bordadas. Y el bordaje era algo exquisito, algo demasiado hermoso a los ojos del pueblo, lo que ellos miraban de ese bordado, porque eso era lo que podían ver desde afuera, porque adentro únicamente entraban los levitas. Era un bordaje tan precioso que a ellos los asombraba. Y aquí encontramos que, si estamos hablando que eran 4 columnas, podemos representar que el número 4 habla de algo de universalidad, o sea, algo que habla de universal, perdón. Los 4 puntos cardinales, pues eso habla de algo universal, pero también habla del testimonio de Jesucristo en todas sus formas cuando Él vino a la tierra. ¿Y cómo se representa eso? Pues en los 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo, pues él, si algo se caracterizó, Mateo, es de hablar de un Mesías, porque el pueblo israelita hablaba de un Mesías. Mateo fue uno de los 12. Después Marcos, que Marcos no fue uno de los 12, este fue uno de los testigos que oyeron lo que los discípulos vieron y lo redactó, pero él representó en su evangelio a Jesús como siervo, y hay características que hablan que él es el siervo. Lucas, que es otro que también no vivió con los discípulos, pero él fue testigo.
O sea, él escuchó lo que los demás vivieron. Él fue el que escribió no solo el Evangelio de Lucas, sino el libro de Hechos. Era un médico. Y él, pues, era compañero también de Pablo. Pero él divisó a Jesús en su humanidad como hombre. Y Juan, que es decir, igual que Mateo, caminó con Jesucristo. Él vio al Señor en su divinidad, como Dios. ¡Qué lindo! Bueno, y el cortinaje. También vimos que la cortina tenía 4 colores. Uno era el blanco, que era el lino fino, que habla de la justicia de Dios a través de Cristo. El azul, tenía eso bordado, que habla como de Cristo celestial, porque él vino de esas regiones celestes, ¿verdad? El púrpura era muy utilizado en esos tiempos para denotar la realeza, reyes, y Cristo es Rey de Reyes. Y el escarlata, que era el 4º color, que habla acerca de la sangre, que es como una figura de la sangre que derramó Jesucristo por ti y por mí, para que nosotros tuviéramos salvación, que era la entrada. Entonces encontramos que la entrada habla de lo que el Señor nos da. Nos da la justicia, nos permite tener acceso al cielo, nos permite tener un soberano y reconocer una omnipotencia en el Rey de Reyes, y nos permite tener un acceso por el perdón de los pecados. Qué lindo, ¿verdad? Ver que solo en este cortinaje de la entrada vemos cómo es que hay un acceso para el creyente y cómo es que nosotros debemos de tener esa gratitud de decirle al Señor gracias y gracias. ¿Por qué el lino fino? Ustedes se acuerdan, vimos que el lino fino está no solo en las vestiduras de los sacerdotes, no solo en el cortinaje alrededor del atrio o el tabernáculo general, o en la cortina de entrada bordado con los otros colores. ¿Por qué es tan importante el lino fino? Porque Apocalipsis nos dice de esta manera. En Apocalipsis 19, 7 y 8. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, repita conmigo, las acciones justas de los santos es el lino fino. Nosotros somos justificados en Dios por Cristo, y eso nos permite hacer acciones que le agradan a Él, porque llevan la justicia de Dios. ¿Por qué tanta plata? Porque la plata habla de redención. Por ejemplo, redención quiere decir como redimir. Yo pago no es una compra, sino que yo estoy dispuesto a pagar por algo que me beneficie, ¿verdad? Que la redención, que Jesucristo dice que Él redimió el pecado que había en el hombre cuando Él entregó su vida. Pero para Él entregar su vida, Él tuvo que ser, pues, prácticamente canjeado por plata. Pero esto viene desde Éxodo 21:32, cuando en la ley decía, si un buey acornea a un siervo, y por ejemplo, golpea, lesiona al siervo, el dueño del buey dará al amo del siervo 30 siclos de plata, como redimiendo el servicio de este siervo, que ya no le va a poder servir, porque ya no va a poder funcionar o
ser un esclavo como ellos lo querían. Y el buey será apedreado. Judas, él estuvo dispuesto a canjear la captura de Jesucristo. Dice Mateo 26:15, y dijo que estáis dispuestos a darme. Judas le dice a los fariseos del Sanedrín, a los sacerdotes del Sanedrín, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Hablando de Jesús. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y realmente 30 piezas de plata no era un peso poco, sino que era bastante dinero, porque dice que con ese dinero inclusive se compró un gran terreno, que fue donde se colgó Judas con ese dinero. Entonces, puedes ver que la vida sacrificial o lo que hizo Jesús por nosotros se refleja en todo el tabernáculo. Y por eso es que nosotros decimos que el tabernáculo es una comprensión de la vida del creyente. Y lo puedes ver de esta manera. Aquí encontramos en esta gráfica cómo es que los diferentes elementos importantes que habían en el tabernáculo, en el atrio, por ejemplo, estaba el altar del sacrificio que representa la ley, estaba la fuente de bronce que era el lavacro, que son los testimonios, porque uno se mira a sí mismo para tener el testimonio adecuado, y el lugar santo, pues habían 3 elementos alineados: el candelabro, el altar del incienso y los panes de la proposición, ¿verdad? Y por último tenemos el lugar santísimo, que ahí estaba el arca del pacto, que habla de el arca del testimonio o el arca de su presencia, donde encontramos el pacto que Dios hace con la humanidad. Entonces podemos ver cómo se figura ahí una cruz, dando a entender que todo el tabernáculo refleja el proceso de Jesucristo para que nosotros podamos tener acceso. Bueno, entonces el que entraba por la puerta, la primera experiencia que tenía, nada menos que era con el altar de bronce. Bueno, dice de esta manera la Escritura, que es lo que dice del altar de bronce. Leámonos juntos en Éxodo 27, del verso 1 al 3. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, o sea que era cuadrado. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios serán de bronce. Bueno, entonces aquí es importante empezar a explicar toda esta figura, ¿verdad? Pero para verlo, pues vamos a verlo a través de esta. Si puede ver ahí, el altar pues será cuadrado, 5 por 5 codos, ¿verdad? Alrededor de 2 metros 20, que era también la altura de las cortinas del exterior. ¿Por qué 5 codos? Bueno, porque el número 5 se encuentra en la Escritura muchas veces y hace referencia a la misericordia de Dios. El número 5 habla de misericordia, que por misericordia Él hizo y Él presentó a su Hijo para la humanidad. Era un cajón de madera, dando a entender que la madera es una figura del hombre. ¿Por qué? Porque dice en diferentes versos que nosotros somos como árboles de justicia,
del árbol sale la madera. Pero esta madera estaba recubierta de bronce. ¿Cuál es la importancia del bronce aquí en la entrada? Y no, ¿por qué no poner oro? Porque esto era un altar continuo. El oro pues se va a derretir, pero aquí el bronce, lo que hay que entender es que el bronce resiste el fuego. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús resistió toda maldición que cayó sobre él. Y él se logró levantar de las cenizas. Así lo dice Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y que él en el día postrero, en el día de su resurrección, se levantará de las cenizas, dice. Entonces, vemos que aquí encontramos una figura muy linda dando a entender que el hombre realmente fue redimido por un acto de sacrificial, que Jesús, aunque fue presentado en un madero y descendió hasta lo profundo, él se levantó. Bueno, pero en la parte de ellos, en esta época, aquí había algo muy particular con este altar. Usted puede ver que adentro del cajón hay una rejilla. Entonces, sobre esta rejilla ponían la madera, los leños, que continuamente tenían que estar alimentando. Y mire, curiosamente dice que cuando ellos hicieron el diseño de esto y estaba nuevo el altar de sacrificio, le pusieron los leños. Y dice que Dios descendió fuego del cielo y encendió ese altar. Entonces, la enseñanza es, la orden del Padre fue, este fuego tiene que ser un holocausto continuo. O sea que aquí este mismo fuego tienen que mantenerlo vivo. Por eso es que ustedes miran que existen unas argollas con unas varas, porque ellos tenían que llevar en hombros el altar del sacrificio con las brasas encendidas. No podían permitir que se apagara el fuego. Tenían que estarlo alimentando continuamente. ¿Por qué? Porque era un fuego, el fuego del cielo, ¿verdad? Y es curioso porque la Escritura habla de que hay fuego extraño, que hay algunos que quieren tener un altar para Dios, pero presentando fuego extraño, y realmente eso no le agrada al Padre. Entonces, de este mismo fuego que tenía en este altar, era el mismo fuego que sacaban para encender, por ejemplo, el candelabro de oro. Con ese mismo fuego encendían el altar del incienso, que ahí habían otros leños que consumían un incienso que se ponía ahí para dar un aroma, ¿verdad? Ese fuego tenía que ser continuo. Tal vez cuando se movilizaban, el candelabro apagaban todas las copas, ¿verdad? Apagaban el incienso, el altar del incienso, y lo acomodaban para transportarlo, pero específicamente no lo podían apagar. Tenía que mantenerse vivo. Y piensa uno que tal era la orden de él, dice que para hacer un holocausto continuo es que aunque ellos estuvieran caminando, tenían que seguir haciendo presentación de holocausto. O sea, si ellos caminaban, tenían que estar en el camino, presentar holocaustos continuamente aquí, porque el Señor lo dijo. Y diariamente me presentarán un holocausto, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que el altar de sacrificio Jesucristo lo cumplió. Bueno, ¿qué es lo que sucedía aquí? Como miramos, había un sacrificio de la ofrenda de la expiación, que agarraban el animal, por fuera de la puerta lo consumían y la sangre la derramaban en los cuernos, que esos cuernos que estaban en la esquina era
tenían varias funciones. Uno, para poder recibir la sangre que se derramaba y caía en el fuego. Y habla también, un cuerno habla de poder, o sea, es una otra figura, ¿verdad? Pero también habla en el Salmo 118, David cuenta que una ofrenda o por ejemplo, un animal, ya que había derramado, cuando se hacía una ofrenda de paz, por ejemplo, o de olor agradable, se le quitaba la sangre y se colocaba sobre la parrilla, parrilla que tiene aquí abajo, esa que está ahí abajo, esa se colocaba encima del fuego, o sea, de los leños, y sobre esta parrilla se colocaba el animal y se consumía para que subiera como olor agradable y continuo al Señor. ¿Por qué era tan importante derramar su sangre antes y que se consumiera? Porque el Señor mismo dijo, siempre, y hay varios versos que hablan de que en la sangre está la vida de la persona. Mire cómo dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado sobre el altar para hacer expiación de vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. O sea que esa es la que perdona, esa es la que da acceso al Padre, esa es la que nos permite tener redención, ¿verdad? Y eso es lo que ellos hacían continuamente, ¿verdad? Y Jesucristo dice que Él por eso derramó su sangre. Una única vez lo hizo. ¿Por qué? Porque fue para perdón nuestro. Así lo dice Hebreos capítulo 10, 11 al 13. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día. Estamos hablando de los que estaban ministrando en este altar del sacrificio. Ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero por Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando que ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En otras palabras, Jesucristo, Él derramó su sangre única, una sola vez. Y ese es una de las bendiciones que tiene la iglesia de estos últimos tiempos. Porque ellos en su tiempo tenían que, para poder accesar al Padre, tenían que ir bajo la ley. Tenían que cumplir 613 mandamientos. Óigalo, 613. Y cuando Jesucristo le dijeron, ¿cuáles son los mandamientos? Pues la ley se resume en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Él vino aquí a hacer una revolución completa de una cultura que ellos tenían bajo la ley, como una carga sobre la ley. La verdad que es una bendición que Jesucristo se haya presentado ante nosotros. Y encontramos por qué la importancia del bronce. Bueno, como usted lo puede ver, bueno, este tabernáculo dice que tenía garfios, unas palas, todo era de bronce para dar a entender que tenía que ser resistir, que se pudiera resistir al fuego, ¿verdad? Y ahí tenemos a un sacerdote que tenía que estar alimentando. Me imagino que por un lado se podía alimentar con leña, ya encendido el fuego, le ponían la parrilla superior y para presentar los sacrificios. Los sacrificios eran de animales, de harina, inclusive había un sacrificio que era con, creo que algún líquido, ¿verdad? Bueno, no lo recuerdo. Bueno, era aceite, ¿verdad? Con aceite, ofrendas de aceite, ¿verdad? Qué hermoso, porque el sacrificio nos da acceso al Padre. Bueno, vamos a entrar ahora a el otro elemento que estaba
seguido después del altar del sacrificio, y es la fuente de bronce. Entonces aquí nuevamente, o llamémosle como ver el testimonio de la persona o el lavacro. Para ir en el orden, recuerde, entran en la puerta recibiendo a Jesús. 2, reciben la redención de pecados por medio de un sacrificio que Jesucristo hizo, y donde el creyente se presenta también como una ofrenda, diciéndole: Señor, consume todo lo que hay en mí y hazlo de nuevo. Obviamente es un proceso, no es que sea de la noche a la mañana, pero el creyente dice: si hay cosas que no te agradan, que aquí se presentan por fuego, haz conmigo como tú quieras. Y ahora pasa a una fuente de bronce, a un lavacro. Era muy importante esto, entenderlo, porque todo creyente, cuando recibe a Jesús, realmente el Señor dice que nos transforma en reyes y sacerdotes. Entonces nosotros es como que si tuviéramos esa vestidura sacerdotal, y tenemos que experimentar estos procesos de estar en el sacrificio continuo, Bueno, acuérdense que el sacrificio continuo era diario. Y diariamente también los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo a encender el candelabro y todo esto, pero para poder entrar tenían que lavarse, tenían que limpiarse. Leamos la descripción tal como lo dice la Escritura. Dice Éxodo 30, verso 18 al 20. Harás también una pila de bronce con sus bases de bronce para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar de sacrificio, y pondrás agua en ella. Y con ella, que es importante, mire lo que dice: y con ella se lavarán las manos y los pies y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar, para quemar una ofrenda encendida al Señor. Entonces, vamos a regresar con la misma figura, porque era muy importante que el sacerdote pudiera saber que él está limpio de cualquier cosa. Y ahí vamos a encontrar en un verso posterior de que dice que la base de la fuente tenía espejos, y él se miraba en esos espejos, como decirte, él se miraba cara a cara. Y él decía: bueno, Señor, ayúdame a verme si hay algo sucio o algo que pueda disgustarte, para poder estar delante de tu presencia en santidad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué la importancia del agua? Porque Jesucristo dice que nos purifica. Mire cómo dice Efesios 5, 25 y 27. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Pero cómo? Con la palabra. ¿Cuál es el fin de limpiarla, de purificarla? Para presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmácula. Entonces, la iglesia actual tiene que prepararse. Óyeme, creyente, tú que estás aquí. Aquí es muy importante que tú consideres tu vida y te examines continuamente. Porque si algo el Señor anhela es que nosotros nos estamos examinando continuamente y lavando. Y una forma de hacerlo es cada vez que tú lees su palabra, la Escritura, no solo la recites, no solo trates de hacer un cumplimiento. Ya cumplí, ya leí mi capítulo diario, aunque no debería ser uno, pero no se trata de dosis. Se trata de
vida. Que tú puedas leer la palabra y aunque sea un verso, que lo medites y dices, esto me está hablando a mi corazón. Esto me está cambiando en algo. Y si en algo te cambia, tú podrás decir, wow, ahora sí entiendo, ahora sí comprendo lo que el Señor me quería mostrar, ¿verdad? Y los espejos que miraban los sacerdotes es otra figura de lo que nosotros debiéramos de vernos. Dice Éxodo 38:8, además hizo la pila de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Entonces, aquí es muy importante porque realmente Dios no es que lo haya ordenado, pero se creó la cultura de que muchas mujeres llegaban a la puerta a clamar, a orar, a llorar. Y esto fue una tradición que se convirtió como parte de los templos posteriores. Acuérdense que en el templo de Elí, dice que llegaban las mujeres a redimir, a orar, a llorar, a clamar por el pueblo en la puerta, y los hijos de Elí venían y se aprovechaban de ellas. Da a entender que se aprovechaban sexualmente. Entonces, de alguna manera, el padre supo esto, que había mujeres piadosas que se sentaban, que se ponían a la brecha por alguien. Y esos espejos eran los que ponían al frente porque era de gente piadosa que se ponía a interceder. Y esta es una forma de decirte que el espejo, mírate en el espejo para ver cómo es tu condición, cómo estás, porque si ellos lo hacían de esta manera, ¿cómo te ves tú? 2 Corintios 3, 17 y 18 dice de esta manera. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué? Transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. En otras palabras, lo que está diciendo es, continuamente examínate, Señor, dime en qué puedo cambiar, mejorar, transfórmame. Y si hay algo que hay que morir, tengo que morir a algo, Señor, ayúdame a morir a esto. Pero, Señor, déjame ver tu gloria en mí. Porque si el Padre, si algo anhela, el deseo más ferviente de Dios es que nosotros podamos obtener la imagen y la semejanza de Él. Y nada menos que en Jesucristo, que es la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando nosotros contemplamos lo que hizo Jesús, que tú puedas decir, Señor, yo quiero ser como Él. Porque, pues obviamente, es Él el modelo perfecto, ¿verdad? Y para finalizar, Santiago nos dice de esta manera, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, lo que dice Santiago 1, verso 23 es que aquel que logra ser confrontado por medio de la palabra y empieza a tener cambios en él, será bienaventurado en todo lo que hace. Pero aquel que la escucha y vuelve en lo mismo, será como un, oidor olvidadizo, ¿verdad? Que se miró al espejo, vio sus debilidades y la verdad es que sigue en su vida como que sin. El problema, ¿sabes cuál es el riesgo de esto? Que eso crea callo.
Y si crea callo, puede ser algo que después el Espíritu de Dios, cuando tenga un verdadero encuentro, él no lo logre reconocer. No puede encontrarse con él. Bueno, mis amados, la verdad es que con esto terminamos hoy el atrio. Es una enseñanza hermosísima. Yo te animo a que continuamente repases estos términos. Vuelve a ver esta enseñanza, apúntala hasta que encuentres cómo es que Dios te habla a través de ello. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo creyente que me está escuchando, bendigo su vida, bendigo todo lo que emprenda, todo lo que hace, y desde ya, Señor, te pido que seas tú quien se muestre, quien que tenga un encuentro contigo, Padre, para poder acercarse más a ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, con eso finalizamos. Dios me los bendiga y no se pierdan el de la semana entrante. Bendiciones.